¿El perro sin pelo del Perú no es simplemente un perro mestizo común y corriente? Esa era la opinión más frecuente que se podía leer en los foros de mascotas de Estados Unidos a principios del año 2024. Los escépticos se preguntaban, si el canino peruano fuera realmente tan extraordinario, ¿por qué la Asociación Canina Internacional no le había otorgado un reconocimiento más amplio y masivo? Sin embargo, esa percepción estaba a punto de cambiar drásticamente en cuestión de pocos meses. El 15 de marzo de 2024, exactamente a las 15:47 horas, una cámara de seguridad en una calle tranquila y residencial en el corazón de Seattle captó una escena que dejaría al mundo helado. William Jenkins, un maestro jubilado de 73 años, se encontraba paseando a su perro peruano de piel oscura, al que llamaba Inca. De repente, dos hombres enmascarados salieron corriendo de un callejón oscuro. Uno empuñaba un cuchillo afilado y el otro sostenía lo que parecía ser un escudo de metal improvisado. «¡Dame la billetera!», gritó el ladrón del cuchillo con una agresividad aterradora. William, presa del pánico, retrocedió tambaleándose un par de pasos. Justo en el momento en que estaba a punto de sacar su cartera para entregarla, ocurrió lo impensable. Inca, que al principio permanecía agazapado sumisamente junto a los pies de su dueño, se disparó hacia adelante como una flecha liberada de un arco, abalanzándose sobre el delincuente armado con una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Todo sucedió demasiado rápido, incluso para criminales experimentados, la reacción fue imposible de prever. Inca mordió con una precisión quirúrgica la muñeca del asaltante. La fuerza descomunal de la mordida hizo que el cuchillo saliera volando de su mano instantáneamente. Al ver esto, el segundo ladrón intentó usar el escudo de metal para golpear al animal, pero este perro de tamaño mediano y apariencia ordinaria demostró un instinto de combate asombroso. Esquivó el ataque con una agilidad felina y utilizó el peso de su propio cuerpo para golpear las rodillas del delincuente, haciéndole perder el equilibrio y caer pesadamente al suelo. Todo el incidente transcurrió en apenas 7 segundos. Pero lo que realmente dejó a todos los testigos atónitos fue lo que sucedió inmediatamente después. Tras neutralizar a los dos agresores, Inca no continuó el ataque, no ladró frenéticamente ni los persiguió. Por el contrario, corrió de inmediato hacia William, empujando suavemente la mano de su dueño con el hocico para asegurarse de que estuviera a salvo y sin heridas. Luego, este inteligente animal se paró en posición de guardia entre William y los ladrones que yacían en el suelo, manteniéndose alerta hasta que llegó la policía. El video de la cámara de seguridad se volvió viral de la noche a la mañana, superando los 10 millones de visitas en menos de 24 horas. Sin embargo, lo que más sorprendió a los expertos no fue solo la valentía, sino el análisis de Mary Anderson, una experta en comportamiento del FBI. He analizado cientos de casos de animales protegiendo a sus dueños, pero el comportamiento de este perro es totalmente diferente. Observen la precisión de su ataque, se dirigió específicamente a la muñeca que sostenía el arma, no a otra parte. Miren su planificación. Neutralizó la amenaza más grande primero y luego se ocupó del objetivo secundario. Y lo más importante, supo exactamente cuándo detenerse. Esto no es una reacción instintiva descontrolada, esto es una demostración de inteligencia de alto nivel. Lo que resultó aún más sorprendente fue cuando los periodistas entrevistaron a William y él reveló un dato crucial. Inca nunca había pasado por ningún entrenamiento especial. Lo encontré hace 3 años cuando estaba de viaje en Perú, cerca del Parque de la Reserva en Lima, relató William. En ese entonces, él era solo un cachorro pequeño y sin pelo que alguien había abandonado. Noté que era muy inteligente y que sus ojos tenían una vivacidad especial, así que decidí adoptarlo y traerlo conmigo a América. En el refugio de animales en Lima, los encargados me dijeron que era un perro sin pelo del Perú oviringo, una raza inteligente, pero que no tenía nada de especial. Solo pensé que era lindo, nunca imaginé que tuviera una capacidad tan asombrosa. Esta historia encendió una chispa de interés en todo Estados Unidos. La gente comenzó a preguntarse, ¿era este un caso especial y aislado, o los perros peruanos escondían algún secreto profundo? No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer otros casos increíbles. En abril de 2024, un pequeño terremoto sacudió Los Ángeles. El temblor no fue muy violento, pero fue suficiente para hacer que un viejo edificio de apartamentos se derrumbara parcialmente. Cuando el equipo de rescate llegó al lugar de los hechos, se encontraron con una imagen increíble. Un perro sin pelo del Perú de color cobrizo estaba parado sobre una montaña de escombros, ladrando sin cesar. Al principio pensamos que el perro solo estaba asustado, contó Matt Brown, el jefe de la unidad de bomberos. Pero su comportamiento era muy extraño.
Usaba sus patas delanteras para escarbar los escombros de concreto en un punto muy específico y luego mordía la basta de nuestros pantalones para jalarnos hacia allí. El equipo de rescate decidió confiar en el instinto de aquel perro. Cuando comenzaron a limpiar los escombros en el punto que el animal señalaba, los dispositivos de detección de vida confirmaron que, efectivamente, había seres vivos atrapados debajo. Después de una tensa operación de rescate de 2 horas, lograron sacar a salvo a 3 niños atrapados, un niño de 7 años y 2 gemelas de 5 años. La madre de los niños relató entre lágrimas: "Este perro se llama Moche. Lo adoptamos de Perú apenas el año pasado. Cuando ocurrió el terremoto, yo estaba en la cocina y los niños jugaban en la sala. De repente, Moche corrió hacia ellos y comenzó a empujarlos frenéticamente para que se metieran debajo de la mesa. Y en ese preciso segundo, el techo se derrumbó. Si no fuera por él, mis hijos no habrían sobrevivido". Después de un examen veterinario, se descubrió que las patas de Moche estaban gravemente heridas por escarbar entre el concreto y el cemento, pero aún así, nunca se rindió. Esta historia conmovió a innumerables estadounidenses. Y pronto, otras historias comenzaron a llegar. En el estado de Texas, en un rancho de más de 500 acres, John Davis, el dueño del rancho de 65 años, estaba jugando con su nieto de 3 años en el jardín trasero. De repente, Rumi, su perro sin pelo del Perú, emitió un gruñido bajo y gutural que nunca antes se le había escuchado. Normalmente, Rumi es muy educado y nunca ladra sin motivo, explicó John. Pero ese día se paró bloqueando el paso frente a mi nieto y ladró incesantemente hacia los arbustos de hierba alta. Cuando John estaba a punto de acercarse para ver qué pasaba, Rumi se lanzó disparado hacia la maleza. A menos de 2 metros del niño, había una serpiente de cascabel preparándose para atacar. Rumi luchó valientemente contra la víbora venenosa hasta que logró matarla a mordiscos, pero él también fue mordido en el proceso. El veterinario dijo que si no fuera por Rumi, el nieto de John habría sido mordido con toda seguridad. El veneno de esa especie es mortal para un niño, relató John con los ojos llenos de lágrimas. Rumi tuvo que permanecer hospitalizado durante 3 días hasta salir de peligro. Nunca olvidaré lo que hizo por nuestra familia. Parecía luchar con la ferocidad de quien se enfrenta a una susupe en la selva amazónica, añadió. Pero el incidente más famoso ocurrió en Central Park, Nueva York, una tarde de fin de semana en junio de 2024. Sara, una madre joven, paseaba a su hija de 18 meses en un cochecito, quien dormía plácidamente. De repente, 3 perros pitbull callejeros salieron corriendo de los arbustos. El perro que parecía ser el líder de la manada se veía especialmente feroz y enseñaba los colmillos dirigiéndose al cochecito. Sea gritó aterrorizada y la gente alrededor entró en pánico. En ese segundo de vida o muerte, un perro sin pelo del Perú, que no parecía muy grande, llegó corriendo desde otra dirección. Un testigo logró grabar todo el evento con su teléfono celular. Benny, el perro peruano, demostró una valentía y una inteligencia más allá de la imaginación. Al enfrentarse a 3 pitbulls mucho más grandes que él, Benny no chocó de frente, sino que utilizó tácticas de guerrilla. Se movía constantemente a gran velocidad, usando su agilidad para esquivar los ataques mientras contraatacaba mordiendo las patas y el cuello de sus oponentes con precisión. Y lo más importante, Benny controló la pelea para mantenerla alejada del área del cochecito del bebé todo el tiempo, como si estuviera atrayendo intencionalmente la amenaza hacia otro lado. Después de una feroz batalla de 5 minutos, los 3 pitbulls finalmente se asustaron y huyeron. Aunque Benny había sufrido varias heridas, se mantuvo firme montando guardia junto al cochecito hasta que llegaron la policía y el control de animales. No conozco a este perro, ni siquiera sé quién es su dueño, dijo Sarah llorando, pero salvó la vida de mi hija. Había al menos 20 personas allí, incluidos varios hombres fuertes, pero solo este perro salió a protegernos. Más tarde se supo que el dueño de Benny era el señor José Quispe, un inmigrante peruano que vivía cerca. Él dijo que Benny era solo un perro peruano común y corriente. Lo traje de Perú hace solo un año. En mi tierra, llamamos a esta raza viringo o perro inca. Han protegido y cuidado a las familias peruanas durante muchas generaciones, y ahora parece que también protegerán a cualquiera que necesite ayuda. Estos eventos atrajeron la atención del mundo académico. El profesor David Miller, del Departamento de Comportamiento Animal de la Universidad de Yale, comenzó a recopilar datos y se sorprendió al encontrar que, según estadísticas incompletas, en el año 2024 solo había unos 10.000 perros peruanos en Estados Unidos. Sin embargo, había más de 30 informes de ellos interviniendo para salvar humanos, una proporción anormalmente alta. En comparación,
Había más de 200.000 pastores alemanes en Estados Unidos, pero los informes de rescate similares no eran tan frecuentes. Esto nos obliga a reconsiderar si el perro sin pelo del Perú tiene realmente algo especial, dijo el profesor Miller. Lo que más interesó a los investigadores fue que casi todos los supervivientes mencionaban un punto en común. El perro parecía saber que yo estaba en peligro incluso antes de que yo me diera cuenta. A finales de 2024, los principales medios de comunicación de Estados Unidos comenzaron a informar ampliamente sobre este fenómeno. En las redes sociales, el hashtag héroe peruano, Peruvian Hero, se convirtió en tendencia viral. Pero mientras la fama del perro sin pelo del Perú crecía, también surgieron voces de escepticismo. Todo es solo una coincidencia, escribió un conductista animal. La gente siempre exagera el comportamiento de sus mascotas. Si el perro peruano es tan bueno, ¿por qué las principales asociaciones caninas del mundo aún no reconocen formalmente esta raza como de trabajo? Al final, son solo casos anecdóticos llenos de emoción pero carentes de evidencia científica, criticó el editor de una revista de mascotas. Pero esas críticas tuvieron que silenciarse rápidamente gracias a un descubrimiento importante. A principios de 2025, el Centro de Investigación del Comportamiento Animal de la Universidad de Cornell anunció los resultados de una investigación histórica. Habían realizado un estudio científico con 50 perros peruanos en Estados Unidos durante un periodo de 6 meses, y los resultados conmocionaron a toda la industria. La doctora Rocío Caguana, una científica peruano-americana experta en cognición animal, era la líder del equipo de investigación. Ella subió al escenario y proyectó gráficos de datos asombrosos en la pantalla. Hallazgo 1. Capacidad de percepción sobrenatural. La investigación mostró que estos perros pueden detectar cambios mínimos en la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal humana desde una distancia de hasta 15 metros. Su sensibilidad a las señales químicas que el cuerpo humano libera cuando está bajo estrés, miedo o enfermedad es de 3 a 5 veces superior a la de los perros comunes. Lo que es más sorprendente, continuó la doctora Caguana, es que pueden distinguir entre diferentes tipos de estrés. Responden al estrés por miedo de manera completamente diferente al estrés por enfermedad. Hallazgo 2. Jerarquía de protección única. En situaciones donde varias personas están en peligro simultáneamente, el perro sin pelo del Perú prioriza proteger a los niños primero, seguidos por los ancianos, y finalmente a los adultos fuertes. Este patrón de comportamiento es muy raro en otras razas. Esto no es resultado del entrenamiento, enfatizó la doctora Caguana, sino que parece ser un instinto incrustado en sus genes. Suponemos que está relacionado con su coevolución con los humanos en las aldeas de los Andes y la costa peruana durante miles de años, donde proteger a los miembros más vulnerables del clan era clave para la supervivencia. Hallazgo 3. Capacidad de predicción. Pueden anticipar peligros inminentes procesando pequeños cambios en el entorno. El equipo registró varios casos en los que los perros peruanos mostraron inquietud de 5 a 10 segundos antes de un terremoto, o comenzaron a ladrar de manera inusual de 10 a 30 minutos antes de que su dueño sufriera un ataque cardíaco. Pero entonces, llegaron malas noticias. El 15 de febrero de 2025, en la ciudad de Miami, Florida, un perro sin pelo del Perú llamado Cóndor atacó a un vecino. La víctima era un agente inmobiliario de 35 años llamado Mark Thompson. Él afirmó que solo estaba caminando frente a la casa del vecino cuando fue atacado sin motivo. Ese perro de repente salió corriendo y me mordió el brazo sin soltarme. No hice nada, fue un ataque completamente irracional. La prensa sensacionalista atacó duramente. El perro peruano es una raza peligrosa e inestable. Las voces en contra comenzaron a sonar fuerte. ¿Ven? Han sido sobrevalorados. ¿Qué, dioses guardianes? Son solo bombas de tiempo. Sin embargo, la historia dio un giro increíble cuando un joven detective de la División de Delitos Cibernéticos de Miami encontró accidentalmente una gran cantidad de archivos encriptados sospechosos en la computadora de Mark Thompson, durante otra investigación. 3 semanas después, Mark Thompson fue arrestado bajo cargos de secuestro. La policía encontró pertenencias de una mujer que había estado desaparecida durante 2 meses en el sótano de un almacén que él alquilaba. Lo que era aún más espeluznante fue que la policía descubrió que Mark había estado acechando en secreto a la sobrina del dueño del perro, una joven de 21 años. En su computadora había numerosas fotos tomadas a escondidas y un horario detallado de su rutina diaria. Ahora todo está claro, dijo el detective a cargo. El día que Cóndor atacó a Mark fue el día en que él planeaba acercarse a la chica. El perro debió haber sentido sus malas intenciones. Cuando la dueña, la señora Margaret, supo la verdad, tembló de la impresión. Dios mío, Cóndor estaba protegiendo a mi sobrina.
Si no fuera por él, no quiero ni imaginar qué habría pasado. El giro de este caso conmocionó a todo Estados Unidos. Resultó que el perro sin pelo del Perú no solo podía sentir el peligro físico evidente, sino que también podía percibir las intenciones maliciosas ocultas. Un presentador de un famoso programa de noticias dijo: "Este caso nos enseña que cuando un perro sin pelo del Perú muestra un comportamiento agresivo, la pregunta que deberíamos hacernos no es qué le pasa al perro, sino qué ha hecho esa persona". El estado de Florida canceló la propuesta de ley para prohibir la raza peruana y, en su lugar, comenzó a discutir la entrega de medallas de honor a las mascotas valientes. La doctora Caguana aprovechó el momento para anunciar la segunda parte de su investigación. A través del análisis genético, confirmamos que el perro sin pelo del Perú es una de las razas de perros más antiguas del mundo. Han vivido con los humanos en las tierras del Perú por no menos de 5.000 años. En la cultura precolombina, el perro no era solo una mascota o herramienta, sino el guardián de la familia. Esta evolución conjunta milenaria les permitió desarrollar un instinto para comprender las emociones humanas, predecir el peligro y proteger a los débiles, algo que no se encuentra en otras razas. El cambio real ocurrió entre la gente común. Las solicitudes de adopción del perro sin pelo del Perú se dispararon de un promedio de 100 solicitudes mensuales a principios de 2024, a más de 5.000 solicitudes en marzo de 2025. La tarifa de adopción aumentó de $300 a $3.000. Un inmigrante peruano que había vivido en Estados Unidos durante 20 años dijo: "Antes, cuando decía que era de Perú, los estadounidenses solían preguntar si eso estaba cerca de Brasil o si comíamos palomas. Pero ahora dicen, oh, el lugar de esos perros milagrosos". Ahora, en todo Estados Unidos, han surgido innumerables clubes de amantes del perro sin pelo del Perú. Comparten experiencias de crianza, intercambian conocimientos sobre la cultura peruana y algunos incluso han comenzado a aprender palabras en español o quechua. Hay un fenómeno interesante: muchos estadounidenses están nombrando a sus perros con nombres peruanos como Negro, Cholo o Suerte. El avance más reciente es que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está evaluando la introducción de perros sin pelo del Perú en el sistema de seguridad de los aeropuertos. Las pruebas preliminares muestran que la precisión de estos perros para identificar a personas sospechosas alcanza el 94%, lo cual es significativamente más alto que cualquier raza de perro policía actual. Es como si pudieran oler las malas intenciones, dijo un oficial que participó en la prueba. Todo esto comenzó con un anciano en Seattle y su perro peruano. "Solo tuve suerte de encontrar a Inca", dijo William Jenkins. Pero quiero decir que el perro sin pelo del Perú nos ha enseñado una cosa: la verdadera fuerza no es el tamaño del cuerpo ni la potencia muscular, sino el coraje para proteger a los demás. Cuando los estadounidenses finalmente entendieron cuán especial es este perro de la tierra de los incas, surgió una pregunta más grande: si el Perú pudo crear una raza de perros tan excepcional, ¿qué otros tesoros invaluables tiene esa tierra que el resto del mundo aún no conoce? La respuesta a eso podría hacer que el mundo entero tenga que redefinir